Consejos para aprender a programar. Vale. El primer paso es elegir un lenguaje, ¿vale? El lenguaje que vas a elegir va a depender muchísimo de lo que realmente tengas planeado programar, ¿no? Entonces, si por ejemplo te quieres especializar en la programación de páginas web, es probable que elijas PHP. Si lo que buscas es algo más versátil, capaz de programar no solo páginas web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, el lenguaje más usado hoy en día es Java. Es una buena alternativa. No os recomiendo que empecéis a programar con C, más que nada porque exige un nivel de detalle un tanto complicado y os podéis frustrar. Los lenguajes más sencillos para aprender a programar con serían Python y Ruby. Así que ya es cuestión vuestra de lo mucho que os queréis implicar, elegir un lenguaje u otro. El segundo paso para aprender a programación, una vez ya hemos elegido nuestro primer lenguaje de programación, es encontrar un buen libro. Acercaos a la librería más cercana o una buena librería, porque vais a necesitar una muy buena sección de informática. Iros a la estantería de informática y coger todos los libros que tengan que ver con aprender el lenguaje de programación que habéis elegido. Abrís el primero, leéis un poco el código y tal, y si os sentís familiarizado en cómo se escribe o familiarizado en cómo muestra el código, no sé, si sentís algún tipo de intuición, significa que es vuestro libro, vuestro primer libro de programación, es vuestra Biblia. Comprarla. Una vez habéis obtenido ya el libro, tendríamos que aprender de él. Ojeáis un poco el libro y ejecutáis los ejemplos, pero lo que más me sirve a mí a la hora de aprender a programar es buscar pequeñas cosas en mi entorno, ¿vale? Pequeños problemas y aplicar soluciones con el lenguaje de programación. Por ejemplo, cuando yo aprendí a programar, estaba estudiando también finanzas. Así pues, me dediqué usando C# a resolver una serie de ecuaciones financieras usando C# y así pues, mira, estoy aplicando a algo relacionado, a un problema relacionado con mi vida, a la programación. ¿Qué consigues con esto? Pues no tanto, además de perfeccionar un poco el arte con la programación, te ayuda a asociar el mundo real con la programación, que al fin y al cabo va a ser tu trabajo el día de mañana. Existen también otra serie de alternativas que deberíais valorar. Empezar con un pequeño curso, puede un poco motivarte a continuar aprendiendo a programar. Uno de los problemas de la programación es que tienen una curva de aprendizaje un tanto costosa. Una vez que ya llegas a cierto punto todo es línea recta, pero llegar a empezar a programar cuesta. Y mucha gente que comienza, hace pequeñas tonterías con su compilador y tal, acaba abandonándolo porque no ve ningún tipo de fruto, no ve ningún tipo de aliciento a continuar a hacer algo tan complicado. Entonces, con un curso puedes abrirte un poco el gusanillo, además de intentar motivarte a continuar. Una vez ya dicho esto, cabe mencionar que existen también multitud de tutoriales, foros y videotutoriales en la propia YouTube de los que podéis nutriros. Otro consejo también es buscar otros códigos en GitHub, por ejemplo, es como una especie de red social para programadores. Y bueno, ya está dicho todo. Suerte y ya nos veremos. Comentadme. Gracias.